Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por el comienzo de esta semana. Damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de volvernos a encontrar. Primer día de la semana, de actividades, de labores cotidianas, pero sacando el tiempo para venir a encontrarnos con Dios y su palabra. Amén. Porque aunque tengamos muchas cosas que hacer, estoy muy contento de que ustedes hayan sacado este tiempo para venir a escuchar la palabra del Señor. Así que damos gracias a Dios por la presencia de todos ustedes. Estamos haciendo los arreglos necesarios para que mi esposa nos pueda acompañar. Todavía hay algunos asunticos por allí por terminar de organizar, pero espero que ya el día miércoles pueda estar aquí con nosotros también. Bien, yo pensaba esta mañana, hermanos, que Sión, la iglesia de Sión, es de esas iglesias que un pastor se saborea por pastorear. Porque hay iglesias que hay que empujar y empujar, pero hay iglesias que hay que atajar antes, porque saben avanzar solas, de alguna manera. Y yo quedé muy sorprendido de anoche, los matrimonios de anoche, porque este tipo de matrimonios que no tienen mucha preparación, con mucha anticipación, pues se suelen hacer de una manera, ¿qué diríamos?, muy práctica, ¿cierto? Como por salir de la responsabilidad. Sión no hace eso. Aquí los matrimonios se organizan con todas las de la ley. Y anoche hubo hasta comida abundante, la decoración, las parejas estaban muy bien vestidas. Yo no sé si hubo compra de vestido, alquiler de vestido, yo no sé qué hubo, pero aquí hubo algo muy bien organizado. Y estamos muy contentos con Dios, porque Él pone en el corazón de los líderes de esta iglesia hacer ese tipo de cosas. Así que eso me tiene muy contento y le decía a Ros, mira, usted no estaba cuando yo dije esto, que esta es de las iglesias que uno se saborea por pastorear. Yo ya pasé por aquí hace algunos años y todos los pastores que han pasado por aquí como pastores guardamos siempre el más lindo recuerdo de esta iglesia y damos gloria al Señor por esos líderes que hay aquí. Muy bien, vamos al tema de esta noche. Hay dos personajes de la Biblia, del Nuevo Testamento, que son tal vez los predicadores o apóstoles más destacados de la lista que conocemos, ¿verdad? De los 11 que quedaron después de la ascensión de Jesús, luego el que nombraron en reemplazo de Judas, y luego un apóstol más que llegó por llamado directo de Jesucristo, que fue ¿quién? Pablo. Bueno, de esa lista creo que no es difícil identificar los dos nombres más destacados. ¿Cuáles son? Pedro y Pablo, ¿verdad? Los apóstoles más influyentes en el desarrollo de la iglesia cristiana primitiva. A Pablo se le conoce como ¿qué? ¿El apóstol de quiénes? De los gentiles, porque Pablo fue el que se decidió a romper esas fronteras e ir muy lejos en su propósito de predicar el evangelio de Cristo. Pero al momento de hacer una comparación entre Pedro y Pablo, nosotros vemos una gran diferencia entre los comienzos del uno y del otro. O no hablemos de los comienzos, sino de los antecedentes familiares y personales que tanto Pedro como Pablo tenían. A ver, hagamos ese comparativo. ¿Qué tipo de educación recibió Pablo, el apóstol Pablo? La mejor, ¿verdad? De hecho, él menciona en el capítulo 22 de Hechos que él fue alumno de Gamaliel, un destacadísimo maestro fariseo, reconocido, educador. Y él estuvo a los pies de Gamaliel. Judío de judíos, ¿verdad? Fariseo de fariseos, conocedor profundamente de la ley. Y todo eso nos permite concluir entonces que Pablo provenía de cierto nivel, ¿qué? De cierto estatus, ¿verdad? Sociocultural.
porque rápidamente Pablo aparece en el escenario antes de la conversión como un hombre destacado. ¿Cuál era su nombre antes de la conversión? Saulo, perseguidor de los cristianos. Pero un hombre de una enorme influencia, porque él tuvo mucho que ver con esa persecución de esos primeros años antes de que él se encontrara con Jesús. Ahora, Pedro, ¿cuál es el origen de Pedro? ¿Qué educación tuvo Pedro? ¿A qué universidad fue Pedro? A ninguna, ¿verdad? Un pescador. Y con respecto al oficio de ser pescador en los tiempos bíblicos, debemos decir que era de las profesiones más comunes, más burdas. No se necesitaba ningún tipo de educación, y por lo general era una actividad que estaba a cargo de personas de los estratos sociales más bajos. La vida de un pescador era una vida muy difícil. Yo alguna vez conocí un pescador en una isla donde estuve predicando, en un archipiélago en Panamá que se llama el archipiélago de las Perlas. Me acuerdo que estuve hablando con el hermano Bolívar. Su profesión era pescador, y yo me quedé en su casa y lo escuchaba salir muy temprano a la pesca, al mar. Él pescaba en el mar y regresaba antes del mediodía habiendo cumplido ya la tarea. Y él me hablaba de su función, de su tarea, y yo decía, qué trabajo tan difícil ser un pescador, ¿verdad? Un hombre curtido por el sol. Ese era Pedro. Por el contraste, o por el contrario, Pablo era un hombre destacado, un hombre reconocido, con una gran educación, con algún nivel socioeconómico. Sin embargo, cuando Pablo habla de sus antecedentes, cuando Pablo habla de quién era él antes de conocer a Cristo, él reconoce algo muy importante, y lo vamos a encontrar en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17. Porque podríamos pensar que Pablo sacaba pecho, por decirlo así, que Pablo se enorgullecía en algo del conocimiento, de la capacidad, de las habilidades, de la formación académica que él tenía. Sin embargo, vamos a leer varios textos esta noche que nos permiten entender qué estima tenía Pablo de su pasado. De qué manera él consideraba valioso o qué no tan valioso ese pasado, esos antecedentes personales y familiares de él. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo está hablando en primera persona. Él no se está refiriendo a otros, sino a sí mismo. Y Pablo dice en este texto que hay un precioso tesoro que está a nuestro alcance, que está en nuestras manos. Pero dice que ese tesoro que tenemos está en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro? ¿De qué tesoro se está hablando Pablo? Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7. ¿Yo qué dije? ¿Y cómo es? ¿Y yo qué dije? Muy bien, 4, 7, gracias. Muy bien, ¿qué dice entonces 2 de Corintios 4, 7? Tenemos este tesoro. ¿De qué tesoro está hablando Pablo? ¿Qué es un tesoro en este contexto para Pablo? El evangelio que él predicaba, que tiene que ver con la fe y con todo lo que él predicaba y enseñaba. Entonces él dice, eso es un tesoro precioso, pero él reconoce que ese tesoro ha sido puesto en vasos de ¿qué? De barro. ¿Qué es un vaso de barro? ¿Cómo es un vaso de barro? ¿Alguien tiene un vaso de barro en su casa? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué no tenemos un vaso de barro en la casa? Porque se rompe muy fácil, porque es muy delicado, porque es un artículo que no tiene mucho uso ni mucho valor. Tal vez tengamos de porcelana, tal vez tengamos de otros materiales, pero de barro. Hoy en día nadie o casi nadie usa vasijas de barro. Así que Pablo está hablando de las vasijas más baratas, más económicas, más comunes. Y él dice por qué razón este tesoro tiene que estar en vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén, ¿verdad?
Dios ha diseñado de esta manera el evangelio, un tesoro, pero lo ha puesto en manos de vasos de barro. Siempre Pablo, y vamos a leer un par de textos más, donde Pablo reconoce que él es ese vaso de barro, porque si ustedes notan al final del versículo, él habla en primera persona, él dice para que sea de Dios y no de nosotros, él está hablando en primera persona. No existe una actitud más equivocada que el predicador, pastor, hermano, miembro de iglesia, que al tener el conocimiento del evangelio tenga algo de qué envanecerse, de qué enorgullecerse. Miren cómo Pablo lo dice en el capítulo 10 de este mismo libro, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 17. Capítulo 10, versículo 17 de 2 de Corintios. Dice Pablo: pero el que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo no exhibía una credencial ministerial. Los pastores nos entregan una credencial ministerial, la verdad ni la usamos tampoco. Pablo tampoco la tenía, porque Pablo dice, cuando tú tienes el conocimiento de Dios, cuando conoces este tesoro, entiendes que no hay de qué gloriarse. No hay de qué gloriarse, porque el que se gloría, gloríese en el Señor. En el primer libro de Corintios, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, encontramos algo más acerca de este mismo tema. Capítulo 1, vamos a leer del versículo 25 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25 en adelante. Dice Pablo: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pareciera que Pablo aquí se contradice con lo primero que dijo. Los primeros versículos decían, no hay de qué gloriarse. El evangelio, que es el tesoro, fue puesto en vasos de barro. Sin embargo, aquí Pablo dice lo siguiente. Dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Es decir, que aunque el evangelio esté en vasijas de barro y podamos decir que eso es algo necio o sin valor, dice que es mucho más sabio, o mejor dicho, que Dios lo escogió para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, estoy en el versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pablo insiste en lo mismo. Sí, es verdad, Dios hace grandes cosas a través de los instrumentos humanos. Es decir, usa instrumentos humanos para hacer grandes cosas. Pero lo importante de la reflexión que Pablo está haciendo es, aunque Dios use instrumentos humanos para hacer grandes cosas, no se trata de nosotros. No se trata del instrumento humano. ¿Se trata de quién? De Dios. Lo que hay que destacar, lo que hay que resaltar, lo que hay que reconocer, en lo que hay que gloriarse, no es en lo que el hombre haga, sino en lo que Dios pueda hacer a través del hombre. Miren esta iglesia, hermanos, esta construcción, la historia de más de ¿cuántos años tiene Sion? Más de 30 años, hermano Betancourt. Más de 40 años. ¿Cuántos líderes han pasado por aquí? Aquí tenemos un líder que trabajó muchos años en esta iglesia, y actualmente tenemos a Robinson, tenemos a Rosmira, tenemos a los líderes que hay. Pero ¿qué pasa con nosotros y los pastores? Pasamos, ¿verdad? Venimos y nos vamos. Esto es un periodo de tiempo. Pronto estaremos jubilando a Robinson también, ya casi es hora. No, mentiras. Nos llega la hora, ¿verdad? Pero ¿qué continúa? ¿Qué permanece? La obra del Señor. Por eso es tan inútil cuando una persona se gloría de lo que es, del nombramiento que tiene, del cargo que tiene. A veces esa lucha de poder que en algunas iglesias se ve, ¿verdad? Porque sentimos que somos, ¿qué? Muy importantes, que somos imprescindibles para ¿qué sería de esta iglesia si este año entrante no me nombran a mí como líder de un departamento o como anciano de iglesia? Pablo insiste una y otra vez que no hay nada de qué jactarse. Terminemos de leer el versículo siguiente, el 29. 30. Pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, insiste Pablo una vez más, el que se gloría, gloríese ¿en quién?
en Cristo. Vamos a ir a un texto más, porque me encanta la manera como Pablo, teniendo de qué gloriarse, estábamos haciendo una comparación entre Pablo y Pedro, ¿verdad? Pablo sí tenía un abolengo, Pablo sí tenía un antecedente cultural, de formación académica, pero aún así, miren lo que dice Pablo en el capítulo 10, el versículo 15 de Primera de Corintios. Estamos en el mismo libro de Primera de Corintios, pero vamos al capítulo 10, versículo 15. Este es un texto, hermanos, que les voy a confesar algo. Es uno de mis textos favoritos de la Biblia. Yo creo que este es un texto que debería, para los líderes que estamos aquí presentes, reconocerse, pero creo que es Segunda de Corintios, perdón. Primera de Corintios 10:15, a ver si estoy equivocado con el versículo. Vamos a Segunda de Corintios, tal vez estoy escribiendo el texto de manera equivocada. Sí, no hay problema. Permítanme un segundo que tengo el texto un poco embolatado. Ese texto dice: soy lo que soy por la gracia de Cristo. Soy lo que soy por la gracia de Cristo. Permítanme, les confirmo de inmediato el texto. Primera de Corintios 15:10. Tenía equivocado el versículo. Capítulo 15, versículo 10. Dice Primera de Corintios 15:10. ¿Están conmigo? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. ¿Qué les parece este texto? Es un precioso texto. Lo vamos a volver a leer. Y soy lo que lo que soy, ¿por qué? ¿Y qué dice la última parte del versículo? ¿Qué dice la última parte del versículo? Pero no yo, sino la gracia de Dios que obra en mí, o que está conmigo. ¿Quién de nosotros podría tener algo más que exhibir que Pablo? Ninguno, ¿verdad? Pablo es digno de nuestro reconocimiento como el gran teólogo de la iglesia primitiva. Y ese gran apóstol dice: soy lo que soy, ¿por qué? Por la gracia de Dios. No soy yo, es la obra, es la gracia de Dios que obra en mí. Volvemos a Segunda de Corintios 4:7. Este precioso tesoro dice que el Señor lo ha puesto en vasos ¿de qué? De barro, imperfectos, frágiles, que se pueden romper, para que la gloria, para que el reconocimiento sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué quise compartir este mensaje de introducción esta noche? Porque en esta historia yo soy muy cuidadoso con lo que voy a contar del testimonio a partir de ahora, para dejar en claro que Dios no me escogió a mí para esta prueba por ser el pastor más fiel. Dios no me escogió, o a mi esposa y a mí, no nos escogió para esta prueba que les estoy contando porque fuésemos los que teníamos más fe, o por los que orábamos más, o porque éramos los más consagrados. Pero yo estoy seguro de algo: Dios nos escoge para llegar a ser hombres y mujeres ¿de qué? De más fe, de más dependencia de Dios, de más oración. Yo aprendí la diferencia entre orar y clamar, porque hubo momentos muy críticos de esta historia que les voy a ir contando, en los que yo entendía que no bastaba con orar, que necesitábamos, mi esposa y yo, clamar al Señor. Así que no fuimos elegidos porque teníamos algún plus, sino porque el Señor quería hacer una obra más completa en nosotros. Recuerdo que alguna vez mi hija, y esto en el contexto de los que vinieron esta noche por primera vez, pues les estoy contando una experiencia de hace 14 años atrás, donde mi esposa y yo fuimos acusados de un delito injustamente y fuimos a la cárcel. Y estuvimos por 9 largos meses esperando que se resolviera el caso, hasta que se demostró nuestra inocencia. Así que estando allá en esos primeros días, la primera vez que me visitó mis hijas, yo recuerdo que estábamos en una esquinita de una cancha de microfútbol con ellas, el domingo, el día de la visita. Y mi hija me hace una pregunta. Me dice: papi, entonces Dios te trajo aquí para cumplir una misión.
porque a las niñas, tenían 7 años, era muy difícil explicarles, mire, a tu papá y a tu mamá los acusan de esto, es falso por esto y esto. Entonces la psicóloga del colegio, los hermanos decidieron decirle a mis hijas que papá y mamá habían ido a la cárcel a cumplir una misión. Pero los niños no son tontos, ¿verdad? Los niños saben que a las cárceles van las gentes que han hecho cosas malas. Así que mi hija no entendía, entonces me dice mi hija, papi, entonces Dios te trajo aquí para cumplir una misión, ¿cierto? Y yo le digo, sí, pues lo estoy entendiendo así. Dios quiere que cumplamos una misión. Y hace mi hija la siguiente pregunta: ¿y por qué no escogió al pastor Anaya? El pastor Anaya es un compañero de trabajo allá en la universidad, que era en ese momento el vicerrector académico, y somos muy amigos, fuimos compañeros de estudio. Y entonces mi hija dice, ¿y por qué? Y esa es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te casaste con la persona que te casaste? ¿Por qué formaste el hogar que tienes? ¿Por qué tienes el trabajo que tienes? ¿Por qué vives en el barrio que vives? ¿Por qué te dieron el cargo que te dieron en la iglesia? ¿Por qué llegaste al conocimiento de este mensaje? ¿Por qué estás aquí escuchando este mensaje? Esta noche escuchando esta predicación. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Entonces la pregunta de mi hija me hizo pensar, ¿por qué? Porque no se trata de mí, porque no se trata de nosotros, porque se trata de algo más grande que es la gloria de Dios. Porque en todas las circunstancias, sobre todo en las difíciles, sobre todo donde hay dolor, sufrimiento y quebrantamiento, Dios busca glorificarse en esas situaciones. Eso es lo que nos cuesta entender. Porque cuando viene el dolor y el sufrimiento pensamos en ¿quién? En mí, ¿verdad? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pobrecito de mí. Pobrecito Jesús. El verdadero mártir, sufriente, el siervo sufriente fue ¿quién? Fue Cristo Jesús. Él sí era completamente inocente, pero nosotros desde que nacemos ¿en qué? En pecado. Inevitablemente vivimos en un mundo injusto, desequilibrado, donde le pasan cosas malas a la gente buena, pero el que no tenía por qué pasarle nada malo era ¿quién? A Cristo Jesús. Él podía haberse quejado y él podía haber dicho esto no puede ser conmigo, pero consintió subir a la cruz. Así que la conmiseración, el sufrimiento y el dolor produce eso en nosotros. Pobre de mí. Y no se trata de mí, aquí se trata de la gloria que Dios quiere para su nombre a través de lo que tú estás viviendo, a través de tu experiencia difícil, a través de la enfermedad de tu madre, de tu hijo, del dolor que hay en tu familia, del conflicto que estás intentando resolver. Lo que deben ver es que ahí Dios se va a glorificar. Y en esta historia que les estoy contando, pues yo también me hice la pregunta después de que mi hija me compartió su inquietud. ¿Por qué tú? ¿Por qué no el pastor Anaya? Y hermanos, yo comienzo a entender las cosas de la siguiente manera. Primero, un hombre llega a la celda, toca la puerta y me dice, ¿usted es pastor? Esta es la hora que yo nunca supe quién le dijo a él que yo era pastor. Y yo le digo sí, él me cuenta su historia, yo me doy cuenta que él está peor que yo. Yo pensaba que al que le estaban pasando las peores cosas eran a mí, a mi esposa y a mí, pero había alguien peor que yo y me dice, pastor, yo estoy aquí para que usted ore por mí, para que usted me anime, y en la medida en que yo lo voy animando a él, voy entendiendo que Dios tiene esas mismas palabras de aliento ¿para quién? Para mí. Y que como anoche predicábamos, Dios me estaba diciendo, Hans, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás encerrado? Este es tu campo misionero. Resulta, hermanos, que unos meses atrás en la maestría yo estaba tomando una materia que se llama misiología. Y la profesora que tuvimos se llama Nancy B. Meister, es una gran profesora de ese tema de misiología. Y al final de la materia ella nos hizo un llamado, nos decía, pastores, ¿cuántos de ustedes quisieran al final de esta materia conmigo orar para decirle, Señor, llévame a un campo misionero y úsame, llévame donde tú quieras? Y hay que tener cuidado con lo que le pedimos al Señor, ¿verdad? Y yo levanté la mano, pero saben que yo estaba pensando en España, en Italia, y tan rico irme de misionero a España. Señor, me quiere llevar hasta Turquía, ¿no? Tiene unas playas bonitas, Turquía, Señor, por allá. Así que yo recuerdo que yo vine al frente, ella hizo una ceremonia y dijo, estos pastores, le oro al Señor para que los lleve a un campo misionero. Y unos meses, gloria a Dios, y unos meses después, yo me veo en el patio 16,
de la cárcel de Bellavista, pero dentro de la cueva como Elías escondido. Dios diciéndome, ¿qué haces ahí? ¿Te metiste a soldado? Ahora tienes que aprender. Ten cuidado con lo que le pides al Señor. Cuando mi esposa estaba en embarazo, por ejemplo, yo empecé a bromear con mi esposa y le dije, ¿qué tal si pedimos a Dios que sean 2? Que le pegamos a la carambolazo y tengamos 2. Y el Señor, si quieres, bueno, te voy a dar. Y me dio gemelas. Y yo recuerdo cuando recibimos la noticia, mi esposa lloraba y yo saltaba de la felicidad. Bueno, ustedes saben por qué ella lloraba de lo que le significó la noticia, pero yo de alegría. Cuidado con lo que le pides al Señor. Entonces yo le digo al Señor, llévame a un campo misionero. Dice, aquí está bien, ¿quieres un campo misionero? Aquí te voy a poner. Después de que conocí a ese sacerdote católico, se lo conté anoche, ¿recuerdan? Me ministró, me apoyó. Yo vuelvo y me encierro. O sea, yo volví otra vez a mi cueva. Como Elías, yo decía, Señor, yo miraba el reloj, la fecha, ya habían pasado 8 días más o menos, por fin me pude comunicar con mi esposa, ya les conté también que a ella le tocó algo más duro que a mí, porque miren, ese patio el que me asignaron, que les conté anoche que es el patio de preliberados, realmente el ambiente era más relajado, no habían tantas normas tan estrictas, pero donde estaba ella es otra historia. Entonces, de pronto un día alguien se acerca y me dice, no, corrijo, la misma persona que me habló esa noche, que me buscó para orar, me dijo, pastor, en el segundo piso, en la segunda planta de este patio, hay una celda donde se están reuniendo para orar. Vamos, me invitó a mí. Yo le dije, bueno, vamos. Y era más o menos después de las 7 de la noche que cerraban el patio, que cerraban pues las canchas y que nos quedábamos encerrados en los pasillos. Entonces nos fuimos, pero yo le dije a él, pero hagamos una cosa, no digas que yo soy pastor, espérate, vamos a quedarnos calladitos, vamos a ver de qué se trata esto. Y entramos al grupo, era un grupo pequeño. Cuando entramos había un líder y el líder nos saludó y entonces nos dijo, bienvenidos, tenemos 2 invitados nuevos, como en un grupo pequeño, ¿verdad? Díganos su nombre, fulano, y yo, Hans Palacios. Oh, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a cantar un coro, luego tuvieron una oración y el líder abrió la Biblia y tuvo una reflexión. Estuvo bonita la reunión y nos preguntaron, ¿ustedes quieren venir mañana para la reunión? Y le dijimos, sí, vamos a venir mañana, y vinimos al siguiente día. Luego él ya comenzó a hacer preguntas y me hacía preguntas y yo respondía a las preguntas. De pronto, como al 3er o 4.er día, o no recuerdo, se me acerca el líder que se llamaba Rosenberg. Me dice Rosenberg, Hans, yo veo que usted tiene como idea de la Biblia. Estoy pensando en que usted tenga la reflexión un día de estos. Yo le dije, bueno, me parece que sí. Pero entonces vamos a hacer una cosa, mañana nos vamos a reunir en la tarde y te voy a mostrar, te voy a enseñar cómo se hace una reflexión espiritual. Yo le dije, bueno, está bien. Y le voy a contar una cosa y lo digo de corazón. Nunca tuve un maestro de homilética mejor que ese. Me dijo 3 cosas que nunca se me van a olvidar. Y yo tomé clases de homilética en la universidad. Y fui profesor de homilética en la universidad después. Pero nunca escuché algo tan práctico como él. Él me dijo, primero que todo, para usted predicar un sermón, tiene que pasar el doble del tiempo que va a predicar de rodillas. Eso no me lo olvido. Si usted va a predicar 1 hora, tiene que orar por lo menos 2 horas. Me lo estaba diciendo alguien que me estaba enseñando a mí y efectivamente era una enseñanza para mí. Número 2, me dijo, nunca diga más de 3 cosas en un sermón, o sea, 3 puntos. Punto 1, punto 2 y punto 3. Diga solo 3 porque a la gente se le olvida cuando usted diga punto número 4, ya la gente le olvidó el 1. Y yo, oiga, sí, esto está interesante. Y lo tercero que me dijo fue, siempre que predique, haga un llamado a aceptar a Jesús. Tremenda clase, resumió todo el pensum de un semestre en 3 cosas, pero saben, yo lo escuché y yo no le dije nada, o sea, no le dije, yo soy pastor, yo estudio teología, le dije, bueno, muchas gracias, pero aquí está el versículo. Me dijo, predique sobre el Salmo 23, buen salmo para predicar, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces me dice, así que cuando tenga me dio tiempo, me dijo, le voy a dar como 3 días para que prepare el sermón. Y yo, gracias porque me voy a preparar de verdad. Entonces me dijo, cuando tenga las ideas me las muestra. Me corrigió el sermón. Yo le dije, bueno, yo saqué esas 3 ideas, número 1, número 2 y número 3. Me dijo, muy bien,
vamos a orar. Oramos, él oró por mí y llegó el día de la predicación y créanme que yo estaba nervioso. Yo decía, caramba, estoy sintiéndome como en la universidad. Fuimos al grupo, entonces le dice al grupo, éramos como 5 o 7 personas. Les dice, bueno amigos, hoy les tengo la sorpresa de que el tema lo va a predicar el hermano Hans que está aquí con nosotros. Bienvenido hermano Hans, el tiempo es suyo. Tomé la palabra, abrí la Biblia y comencé a predicar. Y cuando yo iba predicando, él como que me miraba, ¿cierto? Decía como que, cuando terminé el sermón, el sermoncito pues de la reflexión, cantamos y salimos, estábamos en el pasillo, entonces me dice Rosenberg, Hans lo hizo muy bien. Yo, gracias, ¿de verdad? Sí, puso en práctica todo lo que le enseñé. Yo, bueno, sí, yo aprendí, de verdad que aprendí. Y entonces me dice, pero dígame una cosa, ¿usted ya había predicado antes? Yo le digo, sí, yo ya había predicado antes. ¿Y por qué? ¿Usted es cristiano? Le dije, sí, yo soy de la iglesia adventista del séptimo día. Ah, ¿tú eres adventista? Sí. ¿Y cómo aprendiste teología o cómo aprendiste a predicar? Le dije, porque yo fui a la Universidad Adventista a estudiar teología. ¿Usted es teólogo? Le digo, sí, estudié teología. ¿Y usted estudia algo más? Le dije, bueno, sí, he estado estudiando y soy pastor. Miren, cuando yo le dije soy pastor, ese hombre quedó así. Y llegó y dijo, Carlitos era el segundo líder, eran 2 líderes. Y Carlitos estaba al final del pasillo. Llega y le dice, Carlitos, vení. Llama a Carlitos y le dice a Carlitos, aquí está el hombre por el que estábamos orando. Y llegó este condenado es el que me tiene aquí. Me dice, pastor, nosotros llevábamos mucho tiempo orando para que Dios enviara a alguien aquí a enseñarnos de Biblia, porque nosotros no somos teólogos. Nosotros lo que hacemos lo hacemos por iniciativa, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Por autodidactas. No tenemos conocimiento. Estábamos orando para que Dios enviara a alguien, pero escuche bien, ellos estaban orando para que alguien de afuera de visita viniera. Y la sorpresa que nos llevamos, decían ellos, es que Dios lo puso adentro. Y yo, sí, qué sorpresa, ¿verdad? A mí esa sorpresa no me gustaba mucho. Me dice, sí, así que usted está aquí, así que usted es el resultado de las oraciones de nosotros. Créanme que me costó decir amén, porque yo dije, Señor, Dios mío. Me dice, bueno, Carlitos, ¿qué tal si le decimos a Hans que lidere? Le dije, no. Usted siga siendo el líder, pero yo voy a ser su colaborador. No me nombre líder, yo quiero que tú sigas siendo el líder, pero está bien. Vamos a hacer un plan, nos sentamos, al siguiente día nos citamos en la biblioteca, había una biblioteca con unos salones allí para el uso de los presos, nos sentamos a hacer el plan. Entonces ya, ¿qué pasa con mi mente, mi visión, mi perspectiva, mi horizonte? Se despeja y Dios me dice, ¿te faltaba algo por confirmar? ¿No has terminado de entender que tienes un propósito por el cual estás aquí? Lo que Dios me estaba diciendo era, deja de mirarte a ti. No se trata de ti, se trata de mí, dice el Señor, porque si hay algo de qué gloriarse, ¿qué gloriarse? En Dios, en Él. Su obra es perfecta. Cuando hay una predicación, una semana de evangelismo, cuando hay esto que hemos montado aquí en la iglesia de Sion esta semana, yo tengo la absoluta seguridad de algo. Dios tiene un plan con todos los que vienen cada noche. Y Dios le está hablando esta noche a alguien y le está diciendo, te has ido lejos. Has sido rebelde, pero yo te muestro un camino y te digo que no se trata de ti, se trata de mí. Yo quiero gloriarme en ti y por eso te trajo el Señor aquí. Entonces esa noche, esos días, yo comienzo a emocionarme con la idea. No les he contado un detalle. Resulta que el primer día que fuimos, ellos dicen, bienvenidos al grupo de estudio bíblico Fe con Obras. Yo, Fe con Obras, ¿qué es eso? Ese es el nombre que ellos le pusieron a su grupo pequeño, digámoslo así. Y a mí el nombre me impactó. ¿Por qué? Porque Fe con Obras es una frase muy propia de nuestra teología, ¿verdad? Como nosotros entendemos la salvación. Fe, somos salvos por fe, pero la fe nos conduce ¿a dónde? A la obediencia de la ley de Dios, de los mandamientos de la ley de Dios. Entonces era como que el camino estaba despejado, como que ellos ya tenían la idea clara. Así que organizamos un calendario de temas. Yo les dije, mire, yo tengo un curso bíblico que voy a pedir que me traigan de afuera. Se llama La Fe de Jesús. Es muy bonito, son 20 lecciones, preguntas y respuestas bíblicas.
Así que llamé a los amigos que venían el siguiente sábado, les dije, tráiganme 50 fe de Jesús, tráiganme todas las fe de Jesús que puedan. Trajeron el curso bíblico, les mostré el curso bíblico y comenzamos a reunirnos. Entonces Rosenberg, yo le dije a Rosenberg, tú eres el líder, tú saludas, tú introduces y yo te colaboro con la predicación, y tú también, porque él también lo hacía y no lo hacía mal, él era mi profesor de homilética. Así que entre los dos predicábamos. Luego les dije, bueno, somos 7, esto tiene que aumentar, cada uno traiga uno. Las estrategias que usamos en la iglesia adventista, en el grupo pequeño, ¿verdad? Ya éramos 14, ya no cabíamos en una celda. Entonces el patio tenía una biblioteca. El que administraba la biblioteca era un señor muy católico y bastante complicado, de un carácter muy fuerte. Me acuerdo su apellido, también era Montoya, como el del sacerdote. Entonces yo voy y le digo, Montoya, es que tengo un grupito con el que nos estamos reuniendo a estudiar la Biblia. ¿Será que tú nos puedes abrir un salón como a las 5 de la tarde para que tengamos un estudio bíblico? ¿Cuántos son? Yo le dije, no, somos 10, 12, no sé, por ahí más o menos. Bueno, él nos abría el salón y entrábamos. Pero obviamente, hermanos, cuando el Espíritu de Dios se mueve, y entendemos que esto no es con espada ni con ejército, sino con ¿qué? Con el Espíritu. Hermanos, yo les quiero decir que llega el momento más fantástico y glorioso de esta historia, porque de 10 pasamos a ser 15, pasamos a ser 20, y al poco tiempo habíamos 45, 47 personas en un salón con la fe de Jesús estudiando, y yo con la Biblia en la mano y haciendo la labor que yo le había pedido meses atrás al Señor que me diera, de ser misionero. Pero no eran las playas del Mediterráneo, sino que el Señor me tenía en Bellavista. Comenzó a dar el estudio bíblico, los muchachos felices, el grupo crecía, pero llegó la oposición. El que abría la biblioteca, el bibliotecario, era muy católico. Así que él dijo, pues yo voy a hacer mi propio grupo. Y al lado del salón de nosotros, convocó a la gente para rezar el rosario a la misma hora. Venían 5, venían 7, la verdad no avanzaba mucho el plan, y él comenzó a sentir ¿qué? Celos. Entonces un día me llamó y me dijo, ¿sabe qué? Usted volvió a una iglesia evangélica. Usted me dijo que era un grupito y hay como 50 reunidos allá, no les abro más. Vayan a donde quieran, pero usted volvió a una iglesia evangélica, porque cantábamos, hacíamos un grupo, como se hace un grupo de estudio bíblico. Entonces me dijo, no más. Nos empezamos a reunir en una esquina de la cancha de microfútbol. De pronto un guardia se me acerca y me dice, Palacios, ustedes, ¿por qué no se siguieron reuniendo en la biblioteca? Le dije, no, porque el señor de la biblioteca dijo que ya no nos abría más. Dijo, no, es que eso no lo decide él, déjeme, yo voy a hablar. Al siguiente día viene una dragoneante que tenía un grado más alto y pregunta por mí, va hasta mi celda. Entonces yo le atiendo y me dice, ¿usted es Hans Palacios? Yo le digo, sí señora. ¿Usted es el que está dando la clase de Biblia? Yo, sí señora. Me dice, le quiero hacer una pregunta. ¿A usted le gustaría ser el bibliotecario? Yo digo, ay Señor, Dios mío, ¿en qué me estoy metiendo, verdad? Entonces yo le digo, pues no sé, ahí está el señor Montoya. Dice, no, solo dígame una cosa, ¿usted quiere ser? ¿Le gustaría ser? Le dije, pues yo no sé qué es ser un bibliotecario, pero me imagino que si usted me explica, pues yo lo hago. Y se fue. Al otro día nos reunieron a todos los presos en el patio y vino la dragoneante. Entonces, pero no me volteaba, yo la quise como saludar, pero bueno, pasa nada. De pronto en la medio de la reunión dice, señores, dio otros anuncios y luego dijo, quiero anunciarles que vamos a hacer un cambio en la biblioteca. La biblioteca ya no la va a manejar el señor Montoya, sino que voy a pedirles que elijan democráticamente un bibliotecario entre ustedes. Entonces yo pensé, ok, cambio de idea, no voy a ser yo, y mejor, van a elegir a alguien. Entonces levanta la mano. Nosotros teníamos, bueno, digo nosotros, en el patio teníamos, ya hablo como todo un malote, ¿verdad? Teníamos un cacique, le decían el Barbado, era de Pereira, me acuerdo de tener un jefe paramilitar, un jefe de un grupo armado. Entonces él era el cacique, él era el que mandaba. Y de alguna forma mi compañero Carlos también hablaba así fuerte, él también era otro fuerte. Pero entonces el Barbado levanta la mano y le dice, dragoneante, aquí la única persona que puede hacer esa tarea, porque es profesor universitario, es el señor Hans Palacios. Entonces dice la dragoneante, ¿quién es Hans?
Se olvidó de mí. Yo soy Hans. Ok, ¿a usted le gustaría ser el bibliotecario? ¿Candidato? Yo le dije, pues sí. Nombren otro. Y dice el barbado, no señorita, es que aquí no va a haber otro candidato. Es que estamos decidiendo que él va a ser el candidato. Ah, bueno, entonces no hay otra sugerencia. No hay más sugerencia. Hágame un favor, le entrega las llaves, le dijo a Montoya, al señor Hans Palacios. Me gané un enemigo hasta el último día en ese patio. Un enemigo, pero la historia no voy a tener tiempo de contarla, pero saliendo de la cárcel yo, saliendo de la cárcel él, aproximadamente 1 año y medio después, fue y me buscó en la Universidad Adventista. Y no se imaginan la obra que Dios estaba haciendo en él. Pero eso será para la segunda semana que tengamos de predicación en otra ocasión. Entonces, todos se van y ella me dice, Palacios, acompáñame a la biblioteca. Entonces, cuando entramos a la biblioteca, con el manojo de llaves, ella me empieza a explicar, este salón es de instrumentos deportivos, este salón tiene unos instrumentos musicales. Él nunca abría esos salones, allá nadie hacía deporte, allá nadie tocaba un instrumento musical. Yo dije, yo no sabía que habían instrumentos musicales, me dijo, sí. Entonces yo le digo, doctora, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Usted se acuerda que usted habló ayer conmigo? Yo soy Hans. Me dice, sí, yo sé quién es usted. Le digo, pero es que me pareció que usted de pronto entre ayer y hoy dijo, no, todo estaba hablado con el barbado. Y yo, ya entendí. Esto lo hice para protegerlo a usted. Y yo, ¿cómo así que protegerme a mí? Porque si ellos ven que yo lo elegí a usted, o sea, que usted es como mi protegido, usted es un soplón, o sea, usted es cercano a la guardia. Y yo, miren, todo el Señor lo va organizando, ¿verdad? Porque yo dije, qué rápido se olvidó de mí. No, ya lo hablé con el barbado. O sea, el barbado era la firma, era el patrón del patio. Bueno, me entregó las llaves, así que se acerca, después de que pasó todo el bororó, se me acerca Montoya con su ego herido, ¿no? Y me dice, entonces, ¿qué? ¿Ahora usted el jefecito aquí? Le digo, no, ¿usted necesita que le abra un salón? Con mucho gusto le abro el salón para el rosario, para que se reúnan ¿cómo se dice? A rezar, a repetir, a rezar el rosario. Y sí, él pedía que le abriera su salón y está bien, se reunían unos cuantos con él también. Pero hermanos, mire, el grupo gracias a eso comienza a crecer. Yo me doy cuenta de la oportunidad y le llamo a los pastores de la unión, de la universidad, les digo, necesito libros, ¿de qué creen? De la iglesia adventista. Desocupé todo un stand, me dediqué, limpié, organicé, me convertí en el bibliotecario que nunca me imaginé que me iba a convertir. Conocí los libros, boté unos libros que estaban ya muy viejos, pero aparté todo un stand y comencé a traer libros de Elena de White. Les dije a todos los que me visitaban, cada que vengan a visitarme, tráiganme un libro de regalo, lo vamos a poner ahí. Entonces todos esos libros yo los mezclaba con los libros de cultura general y me iba celda por celda. ¿Cómo estaban, amigos? ¿Cómo les va? Traigo esta caja con libros, les voy a dejar estos libros aquí. Dígame qué libro de los que tengo aquí le llama la atención. Empecé a repartir libros, sacábamos los libros y los hacíamos rotar. Dios hizo posible que cada vez más gente comenzara a asistir. Cuando el grupo crecía, cuando yo llegaba el momento del estudio bíblico y miraba el salón lleno de personas, de gente conociendo de Jesús, ¿qué era lo primero que se me venía a la mente? Este es el trabajo de Dios. A eso me trajo el Señor aquí. Ocurre una cosa muy interesante en ese momento de lo que yo estaba viviendo que le puede ocurrir a usted también. Y es que cuando dejas de pensar en ti, entonces dejas de sentirte ¿qué? Pobre de mí, ¿verdad? Lo que me está pasando, mire este sufrimiento. Y usted entiende que Dios está glorificando en ti. Entonces ya no se trata de nosotros. Entonces yo me olvido de los problemas que habían afuera con el caso, que mañana creo que les voy a contar un poquitico del delito y de todo lo que nos acusaban. Entonces yo me comienzo a olvidar de eso y me comienzo a concentrar ¿en qué? En la misión. ¿Cuánto cambiará nuestra vida si todos, no importa si estudiamos o no estudiamos la Biblia, teología, no importa si tenemos un cargo o no tenemos en la iglesia, si todos entendiéramos que todo es se debe ver a través de los ojos de la misión, donde trabajas, Dios tiene una misión para ti. En la cuadra donde vives, Dios tiene una misión con tus vecinos. Con tu familia no conversa, Dios tiene una misión. Es lo que le decíamos anoche a las parejas que se estaban casando. Cuando uno entiende que el matrimonio no es un asunto entre mi cónyuge y yo, sino entre Dios y yo, el matrimonio cambia. Tiene que cambiar.
Porque eso no se trata de que tú y yo y nosotros, cómo nos entendemos y cómo. No, se trata primero de Dios y yo. El hombre y Dios. La mujer y Dios. Ahí las cosas cambian. Y lo mismo pasa en esta experiencia. Miren, el tiempo comenzó a pasar muy rápido. Yo recuerdo que con los balones, los equipos deportivos, comenzamos a organizar campeonatos de microfútbol, campeonatos de voleibol, sacábamos los juegos de mesa, había gente que tocaba los instrumentos. ¿Saben al poco tiempo que nos dimos cuenta? Que el ambiente del patio cambió. Había deporte, había cultura, había juegos sociales, porque ellos no sabían qué eran los juegos sociales. Los adventistas somos muy juguetones, ¿cierto? Entonces yo les enseñé los juegos sociales que hacíamos los sábados por la noche. Había estudio de la Biblia y el ambiente cambió por completo. Y lo que podíamos todos ver era que Dios estaba ¿qué? Gloriando en esta situación. Ya no, Hans pasó, ya no, deje de llorar, Hans, deje de lloriquear, deje la lloradera y entienda que Dios tiene un plan para usted aquí. Le voy a contar para finalizar el primer bautismo cómo fue. Frente a mi celda vivía voy a decir su alias, yo tengo todos esos nombres por ahí, pero prefiero mencionar los alias. Había un alias Samuel. Alias Samuel había sido de un grupo guerrillero, había sido comandante de un frente guerrillero, pero asistía todas las noches y todo el tiempo al estudio bíblico y era el alumno más aventajado. Era el que rápidamente comenzó a coger el tema, los temas, me ayudaba, era como un diácono. Bueno, de hecho después se convirtió en el director de diáconos, que ya me estoy adelantando un poquitico de la historia. Entonces me dice Samuel, Hans, entró a mi celda, íbamos como en no sé, no íbamos en la lección 10 todavía. Y me dice, Hans, yo sé que todavía usted no nos ha hablado del bautismo, pero yo siento que Dios está tocando mi corazón. Yo me quiero bautizar, quiero que usted me bautice. Usted no se imagina la alegría para mí. El primero, yo quiero entregar mi corazón a Jesús. No se trata de mí, ¿verdad? No se trata de ti. Es la obra perfecta de Dios, son los caminos del Señor. Entonces yo le digo a Samuel, bueno Samuel, voy a hablar para entrar una pileta bautismal portátil, como una piscina. Mandamos carta, hablamos, el pastor de la iglesia de la UNAC me ayudó y nada que se podía. Y pasaron como 2 semanas y Samuel me decía todo el tiempo, pastor, bautíceme, bautíceme. Entonces un día estoy yo en la celda, sentado allí en el comedor de la celda. Y entonces estoy pensando, Señor, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo entramos en la pileta bautismal? Cuando me quedo mirando el baño. Y el Señor como que me quita la venda de los ojos y me dice, ¿para qué pileta bautismal? Si yo traje una celda con bautisterio. Porque había una tina, era un jacuzzi, pero grande, era como de esta altura más o menos. Y yo me acerco y digo, wow, aquí hay un bautisterio. Entonces me acuerdo que fui, busqué a Samuel, le toqué, Samuel, Señor, le digo, está listo tu bautismo, te bautizas este sábado. El domingo nos visitaban las damas. El domingo que van a venir unas hermanas vestidas de diaconisas y vamos a tener el primer bautismo. ¿Y dónde? Ya entraron a la piscina. Le dije, no, es que esta celda tenía bautisterio. Y ese es el título de uno de los capítulos del libro. Una celda con bautisterio. Ya les conté que esa celda la construyó un famoso hombre del mundo de la delincuencia, muy famoso. Y me imagino que cuando él mandó a hacer ese jacuzzi, ¿qué pensó? Para mí, ¿verdad? Para yo estar ahí como un rey en ese jacuzzi. Pues él duró como 2 meses después de que terminó de construir la celda, porque ¿cómo se dice? Lo extraditaron a los Estados Unidos. Y Dios dijo, gracias amiguito, me dejaste hecho el bautisterio, porque yo voy a poner aquí a un pastorcito miedoso, ¿verdad? Y sí, a un padrecito lo voy a traer aquí para que bautice, y lo que tú construiste para tu placer, yo lo voy a convertir en un bautisterio para la gloria de mi nombre. Bendito y alabado sea el Señor. Es esa gloria de Dios la que nos tiene aquí. 2 Corintios 15:10. No soy yo, es la gloria de Dios obrando en mí. ¿Cuántos quieren decir eso en esta noche? Señor, no somos nosotros. Los que tenemos aquí tiempo en el liderazgo, los que hemos sido
participado del nacimiento de una nueva iglesia, nuevos grupos pequeños. ¿Lo hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros? Una parte muy pequeñita. No vamos a decir que nada, porque sí hemos sido sus instrumentos, pero si hay algo de qué gloriarse, gloriémonos en el Señor. Y yo quiero preguntarle en esta noche, para seguir la enseñanza de mi maestro de homilética. Punto número 3. No podemos ser despedidos esta noche en los 2 minutos que nos quedan de sermón sin preguntarle a las personas, a los amigos que nos acompañan: ¿alguien cree que Dios tiene un propósito en su vida específico por el cual le trajo esta noche aquí? ¿Alguno de nuestros amigos está convencido de esto? ¿Quiere levantar su mano para decir: Señor, haz o cumple tu propósito en mí, Señor? No soy yo, no fue el que me invitó, no fue porque me presionaron para venir, o si usted fue presionado para venir, usted cree que fue eso y tampoco lo fue. Es que es la gracia del Señor obrando en ti. ¿Quiere alguien decir: Señor, yo quiero que tu bendición me acompañe esta noche antes de ir a casa? Dios le bendiga, hermano. ¿Quiere ponerse de pie? Me gustaría que se pusiera de pie los amigos que están aquí presentes, que no se han bautizado todavía y que quieren decir: Señor, yo siento que tu obra y tu gracia tiene que ser completa en mí. Yo sé que estás luchando para ponerte de pie y te voy a invitar que lo hagas esta noche. Amén. Dios les bendiga. Dios te bendiga, Freddy. Dios te bendiga, Angélica. A nuestras hermanas que están aquí adelante, ellos se ponen de pie para decir: hay un propósito de Dios en mi vida, Él me trajo aquí. La semana apenas comienza. Vamos a tener bautismos, si Dios lo permite, el miércoles, Robinson. Vamos a mitad de semana, vamos a tener algún bautismo más. Y de aquí al sábado, la gracia de Dios hará posible que muchos más también tomen esta decisión a favor de Cristo Jesús. Porque no se trata de la obra que un ser humano esté haciendo aquí, es el Espíritu de Dios que se está moviendo en sus corazones. Y la invitación del Señor en esta noche es la que retumba desde que Jesucristo estuvo en la cruz y murió por nosotros. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y aquí hay el testimonio de 4 personas de pie que dicen: yo quiero que Jesús entre en mi corazón. Dios les bendiga por eso. ¿Será que antes de orar hay una persona más que se quiere poner de pie también y decir: esa invitación del pastor, del tema, de la Biblia, de la voz de Dios que resuena en este lugar es para mí? ¿Alguien más se quiere poner de pie para la oración final? Los hermanos que están aquí presentes quieren acompañarnos de pie también para orar. Por favor, oremos. Padre bendito que estás en los cielos, cuánta razón tenía Pablo cuando dijo una y otra vez que si había algo de qué gloriarnos era en ti, Señor, en tu obra maravillosa, perfecta, extraña a veces, dura de aceptar a veces, difícil y dolorosa, caminos a veces indeseados, pero siempre con un propósito de antemano por cumplirse: nuestro bienestar, nuestra salvación. Señor, esta noche 4 personas se pusieron de pie diciendo: yo quiero que el propósito divino sea una realidad en mi vida. Querido Padre, te ruego que tu Espíritu Santo trabaje en estos corazones y en otros más que entre este día y el final de la campaña van a entregar su corazón a Cristo. Vamos a ser testigos de estos grandes milagros porque creemos, y como creemos vamos a ver esos milagros. Señor, las puertas de su corazón se abren como un acto de fe, poniéndose de pie diciendo: entra en este corazón. Te ruego, Padre, que esta bendición sea para toda la iglesia también, porque aún los hermanos bautizados y los que tenemos cargos y somos líderes en la iglesia necesitamos recordar que no se trata de nosotros, que el enfoque de las luces tienen que estar sobre el nombre de Cristo Jesús, porque Jesucristo dijo: y yo, cuando fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Atráenos a ti, Jesús. Te lo pido en el nombre precioso de tu nombre, Jesucristo. Amén.